Helen es una mujer amable y pragmática. Frontal sería una palabra justa. Como justo es decirle tenaz, persistente, inclaudicable. Helen Mack es una mujer esencial para entender la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. Mi familia vino de la China, soy segunda generación del lado paterno, si tú quieres, y tercera del lado materno. Éramos más una familia conservadora porque allá fueron expropiados y a mi papá lo iban a ejecutar aquí durante la época de Arbenz también. Y de ahí pues mi hermana toma maestra, ¿verdad? Que es más de servicio, y yo pues seguí con secretariado. Y después estudié administración de empresas, mi hermana estudió antropología. Entonces, la verdad es que mi hermana muy comprometida con todas las causas, porque ella sí estaba viviendo pues esa parte profunda de la represión, de lo que viven la mayoría de los guatemaltecos, y yo en un área más de negocios, de empresa. Entonces mi familia creo que sí representa esas dos Guatemalas que siempre hablamos, ¿verdad? Por eso cuando matan a Mirna, era lo del claroscuro, ¿verdad? Las EPRs estando en el oscuro, es el asesinato de Mirna yendo hacia el claroscuro, y se da a conocer pues ese drama que vivían las EPRs, que no es nada más y nada menos que la política de tierra arrasada y esos sobrevivientes que se juntan a lo largo de la montaña por las condiciones infrahumanas en que estaban viviendo. Ella tiene la oportunidad de conversar con ellos y prácticamente empezar a tomar nota de los testimonios de ese genocidio que se dio en los años 80. Entonces, por eso cuando matan a Mirna, yo que no entendía mucho de todo esto, solo me agarra en la sorpresa. Obviamente te logra impactar, pero dijéramos la hazaña con que matan a Mirna, que son 27 puñaladas, eso también conllevaba un mensaje, ¿verdad? Cada vez que matan a alguien lleva un mensaje, así como a Mirna eran 27 puñaladas. En el caso de Monseñor Gerardi también era el caso a la cabeza, ¿verdad? Entonces, alguien que no estaba involucrada en esta clase de temas, pues sí, eso te produce, no solamente a mí, a mi familia, un shock bastante fuerte, ¿verdad? Por el caso de Mirna Mack, es que nos impactó a muchos que la conocíamos, porque Mirna Mack era una antropóloga, una persona que trabajaba con la población indígena, que certificaba la brutalidad cometida contra los pueblos indígenas de Guatemala, y el modo de asesinarla y fingiendo que era un crimen pasional, etc. Yo creo que nos indignó profundamente a muchos, y en la medida de lo posible tratamos de ser solidarios con el caso de Mirna Mack. El 11 de septiembre de 1990, a 4 años de haber sido electo el primer presidente de la era democrática de Guatemala, miembros del ejército asesinaron a Mirna Mack por sus investigaciones sobre los desplazados internos. Habían transcurrido largos años de una sangrienta guerra que dejó más de 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Centroamérica era un campo minado, el violento jardín trasero de la Guerra Fría. En esa avalancha de muerte y terror, el crimen de Mirna Mack se convierte en un parteaguas. Helen Mack empezó una cruzada por la justicia. Solo enterramos a mi hermana prácticamente. Yo estaba regresando al lugar y tratando de averiguar, bueno, quiénes habían sido testigos, ¿verdad? Y fui a la policía después el 13 de septiembre para ver si iba a haber alguna investigación. Entonces me toma un mes poder pasar el shock primero y después de estar averiguando, bueno, ¿y qué son los desplazados? Entender esa otra Guatemala. Llega a mi oficina en Avanzo y me pregunta, Edgar, explícame qué pasó y qué podemos hacer. Entonces, le dije, yo no tengo muy claro qué podemos hacer, pero sí sé que no podemos hacer. Y es dejar que el nombre de Mirna sea una estadística más entre las miles, decenas de miles de víctimas que el sistema ha triturado y que hasta les da despojado de su identidad, de su nombre. Son un número más.
Y así fue como lo hicimos. Yo me encargué de lo internacional. Helen trabajó muy diligentemente el sistema y la ODA nos acompañó. El silencio fue la marca de las décadas de los 80 y 90 en Centroamérica, pero el asesinato de Mirna hizo ruido. Mientras en el extranjero círculos académicos y universidades se pronunciaban indignados por el crimen, en Guatemala las organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la iglesia exigían justicia. Helen, a sus 38 años, da un giro a su vida y empieza a recorrer los pasillos de tribunales y ministerios. Ella entró en el perverso laberinto de un sistema judicial diseñado para la impunidad. Y el requerimiento que ella hace y que a mí me impacta es: quiero justicia. Cuando usted recibe un requerimiento de una ciudadana guatemalteca en este sentido, yo quiero justicia, como juez tiene que pensar cómo va a ser su respuesta. Y trato de ser lo más transparente que sea posible y de tratar de llegar al origen de este caso, ¿no? ¿Qué lo motivó y por qué se dio? Y durante el recorrido de esos 20 días, se meten a mi oficina, rompen afiches, se llevan máscaras de gas, me cuestionan y me dicen: mire, ¿usted por qué está investigando eso? Cuando usted como juez le dicen ¿por qué está investigando?, se cuestiona y dice: ese es mi trabajo. Obviamente no habían abogados, nadie quería un caso como el de Mirna. Entonces ahí fue donde a mí me tocó pues empezar a aprender, pero después empezar a ver el miedo que tenían los policías, el miedo que tenían los jueces, los mismos fiscales, ¿verdad?, para poder hacer un caso. Estábamos inmersos en un conflicto armado y ese conflicto armado tenía repercusiones sobre el Poder Judicial porque estábamos prácticamente aislados. La gente se desaparecía, nosotros no teníamos ninguna información sobre eso y habían combates en el interior del país. Era el gobierno de Vinicio Cerezo, pero era un régimen democrático tutelado por los militares que se reservaban para su teoría de la seguridad nacional el manejo de todo el sistema de seguridad. Entonces, los planes de guerra no eran ni consultados ni aprobados por la autoridad democrática, el presidente. Entonces, no estaban preguntando quién era culpable y quién no, sino quién podía parecer que estaba cruzando la línea prohibida. Y allí Mirna se convirtió en lo que denominamos un blanco de oportunidad. En aquel momento, la defensa de los derechos humanos era de emergencia. Una lección importante fue la pérdida de miedo ante los militares. Es decir, una vez que se logra combinar apoyos internacionales con una presencia local fuerte e insistente, la gente acaba perdiendo miedo a los militares. Por tanto, en Honduras durante esa época se vivió una época oscura en donde los principales responsables son dos actores: un actor internacional representado en la Embajada de Estados Unidos y un actor nacional representado en las Fuerzas Armadas, que realmente eran los que tenían el control absoluto de la institucionalidad en ese momento. Sin saberlo nosotros, iniciamos lo que ahora se denomina litigio estratégico. Es decir, que no solamente estás buscando salvar la vida y denunciar, sino que estás buscando hacer justicia, pero no lo haces de una manera espontánea, sino que generas todo un análisis de contexto, de herramientas a emplear, o sea, incluyes una serie de factores que son los que entran en un proceso judicial. Nosotros ni siquiera conocíamos esa expresión. Yo creo que me hice escuchar porque ¿quién se le ocurría en medio del conflicto armado presentar una denuncia, empezar a buscar justicia en medio del conflicto armado y estarlo? Para la prensa creo que los medios de comunicación fueron muy importantes. La sorpresa de que alguien dijera sí, fue el ejército el que mató a Mirna, sí, hay que investigarlo. El caso Mac abrió el camino a los procesos judiciales en defensa de los derechos humanos en Guatemala. Un proceso largo, tortuoso y lleno de momentos dolorosos.
como el asesinato de Mario Mérida, un policía que investigaba el crimen de Mirna, o las reiteradas amenazas y campañas en contra de Helen, quien durante largos años ha tenido que hacerse acompañar de una escolta. Se acababa de dar el asesinato de los jesuitas en El Salvador en el año 89. Y como nosotros no teníamos abogados aquí, quien nos apoyara, es la UCA, quien nos manda un asesor de ellos, en el caso de los jesuitas, que es argentino, lo mandan para ver cómo nos puede apoyar en el caso. Yo me acuerdo que un guatemalteco llegó poco después del asesinato, fue cuando mataron a Mirna Mack, y él llegó a consultar qué es lo que habíamos hecho, con qué contactos teníamos en Estados Unidos, a quién conocíamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Sí, yo creo que significó un relativo avance en los modos de proceder en contra de las graves violaciones de los derechos humanos y una conciencia de que se podía encontrar solidaridad internacional importante, que en el caso de los jesuitas sí fue muy, muy fuerte. Entonces, ya ahí dijéramos, ya con una asesoría o con un apoyo también de un argentino que había sido secuestrado y torturado en el ESMA y que estaba apoyando el caso de los jesuitas, también empezamos a compartir las experiencias, ¿verdad? Mientras impulsaba el proceso judicial contra los autores material e intelectuales del crimen de su hermana, la figura de Helen Mack fue tomando protagonismo. En 1992 recibió el premio Right Livelihood, conocido como el Premio Nobel Alternativo, y en 1993 creó la Fundación Mirna Mack. Para lograr justicia por un caso, Helen descubrió que había que cambiar el sistema. 18 años de insistencia, 18 años de impulsar, de acompañar las iniciativas de otras tantas organizaciones de derechos humanos, hicieron que el sistema se transformara y la historia diera giros importantes. El punto de quiebre es el caso de Mirna en el 93, ¿verdad? La sentencia condenatoria a un especialista del ejército, cuando ya se está discutiendo también, y eso te demuestra la importancia de la necesidad de un cambio de sistema. Y entonces es aprobada creo que en el 93 o 94, ya se empieza a implementar el nuevo sistema, que es un acusatorio, en donde ya es más transparente el tema de la publicidad y la transparencia, dijéramos el tema de la prueba, que también es importante, la figura del querellante adhesivo y cómo ante las violaciones a los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos pueden ser querellantes adhesivos por el temor que tienen directamente las víctimas o los testigos de formar parte de un proceso, pero como un querellante adhesivo, que eso también lo pudimos demostrar, realmente es el motor para muchos de los casos, ¿verdad? Independientemente si son de violaciones a derechos humanos o no. El tema del Estado Mayor Presidencial es otro momento de quiebre, ¿verdad? De decir, bueno, ya no podemos seguir teniendo una instancia que concentre investigación y al mismo tiempo operatividad y ejecución, porque empiezan los abusos. Entonces la necesidad de diferenciar entre una inteligencia civil y una inteligencia militar, pero también una policía, ¿verdad? Que la misión de la policía es diferente a la misión de un ejército, pero que al día de hoy ese debate todavía continúa y no lo termina de seguir entendiendo la gente, ¿verdad? El haber eliminado los tribunales militares personales también es importante, ¿verdad? El haber peleado que no se diera, y esa fue también la conquista de la Ley de Reconciliación Nacional, que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, ¿verdad? También fue otra conquista de los derechos humanos y que se tenía que hacer de acuerdo a los estándares internacionales. El tema del acceso a la información, que también lo vivimos en carne propia nosotros cuando decían no se puede dar porque es seguridad nacional. Entonces surge de ahí la ley de acceso a la información, que todavía falta mucho por desarrollar. El haber puesto a debate el tema del amparo, ¿verdad? El origen del amparo era precisamente de los abusos judiciales que se daban en la época del conflicto, pero que ahora lo utilizan para denegar justicia. Entonces, el tema de la prueba científica fue muy importante, no solamente tener prueba testimonial,
sino que poder aprender a utilizar la prueba científica, la prueba documental. Fue el primer caso de violaciones a derechos humanos en el sistema. El uso de los peritajes también fue muy importante, que también fue un quiebre en el tema de la justicia. La relación entre la defensa de los derechos humanos y las transformaciones estructurales de un sistema dan testimonio de una praxis consistente, valiente y organizada que demuestra que sí es posible transformar esta realidad. Bueno, vamos un poquito al pasado también, porque el aprendizaje de SIACS nos vino de El Salvador, nos llegó de los acuerdos de paz de El Salvador. Allá habían firmado la paz y repentinamente, súbitamente, sin que nadie lo previese, empezó un ajuste de cuentas, violencia política o violencia con tintes políticos, y se tuvo que hacer un alto en el camino y decir y preguntar qué está pasando. Pero después también viene otro quiebre, porque el tema de la CICIG o de la CICIACS también surge a partir de las organizaciones de derechos humanos y sus violaciones a los derechos humanos por el ataque, porque siempre hemos sido como el objeto de la pelota, decíamos nosotros, de fútbol, que te pegan de un lado y te pegan del otro en esa defensa de los derechos humanos. Entonces ya queda evidenciado, ¿verdad?, que estos grupos o estos escuadrones de la muerte o estos grupos que se venían desde la época del conflicto y que no se habían desarticulado, continuaban en su accionar con otros motivos. Por eso te digo que es la misma violación de los derechos humanos con otros motivos. En el otro era un motivo contrainsurgente, ahora por cuestiones de corrupción. Pero ya sobre el aprendizaje del caso Mirna, de Monseñor Gerardi, del REMI, y ya en el 2000 estábamos listos para formular ahí sí que un instrumento ad hoc. No era una comisión como la de El Salvador, que solo iba a investigar ciertos casos, porque nuestra enseñanza era que esto había hecho metástasis en el sistema. No era solo un tema de derechos humanos. Había una mutación de los viejos aparatos de guerra a mafias, tal como había ocurrido en el viejo bloque soviético. Ese vínculo de antes ideológico, hoy de corrupción, ¿cómo te sigue afectando tus derechos humanos, esos derechos básicos que por corrupción no tenés educación, no tenés salud, no tenés seguridad, no tenés capacidad de movilización, pero que a ellos no les interesa, ni siquiera que la gente haga esa conexión de cómo hay todo un Estado que te continúa violando los derechos humanos? En el caso, por ejemplo, de mi mamá, fue el Estado el que reprimió, ¿verdad? O sea, en la época de mi mamá, el Estado reprimió. En la época de mi tía, ¿verdad?, o en el trabajo de mi tía, el Estado denegó justicia. Y yo creo que al final de cuentas lo que hay es una necesidad de hacer cambios del Estado, tanto desde fuera como desde dentro del Estado. Creo que en estos momentos estamos viviendo un proceso de revelación de cómo se han constituido el poder en este país en base a actos ilegales, tanto desde el Estado, entrelazado con muchas partes del sector privado, también medios de comunicación, y nos trae como un ejemplo toda esta lógica en donde el Estado realmente no sirve en favor de la población, sino que es un mecanismo que se utiliza para blindar privilegios de muy pocas personas. La defensa de los derechos humanos es colectiva. Aún así, las luchas compartidas son en principio luchas individuales, como la de Helen. En esta Centroamérica de las contradicciones y los sinsentidos, organizaciones, colectividades, hombres y sobre todo mujeres dispuestas a transformar esta realidad han liderado la búsqueda de la justicia y la dignidad. Nunca se me va a olvidar, y hablando de puntos de quiebre, ¿verdad?, que un día, yo me tocaba trabajar al mismo tiempo que ir a los tribunales. Ya no tenía tiempo y pasé a un lugar a comprar una hamburguesa. Y el señor encargado de la venta de hamburguesas me dijo: es un honor para mí poderle regalarle este almuerzo porque usted está haciendo lo que nosotros no podemos hacer.
Esto en un contexto todavía de mucho miedo, ¿verdad? De gente que quería justicia, pero que no se podía. Entonces el caso, que era algo familiar, personal, si tú querés, se me empezaba a ir de las manos. Se empezó a convertir en un caso paradigmático, en donde mucha gente se sentía representada, y que eso significaba que yo también tenía que empezar a dejar ir y empezar a entender la necesidad de propuesta, porque la gente tenía esa necesidad de justicia, ¿verdad? Creo que las mujeres hemos arriesgado todo para poder encabezar todas estas luchas. Son mujeres las que levantaron la demanda por la desmilitarización. Son mujeres frente a la lucha contra la impunidad. Son mujeres defendiendo derechos humanos. Son mujeres demandando justicia. Son mujeres buscando a los seres queridos. Son mujeres también las que demandamos una reparación digna para las mujeres y los pueblos indígenas en lo individual, lo colectivo. Antes yo molestaba, ¿verdad? Creo que hay una canción, ya no me acuerdo si de los Tigres del Norte, que decía que no sos monedita de oro para caerle bien a nadie. Y yo me he caracterizado por no ser diplomática, ni mucho menos, y decirle las verdades a quienes son. Esa independencia que he tenido, porque nunca he tenido estos lazos ni de militancia de un lado ni del otro, ¿verdad? Sino que ha sido una exigencia legítima, y creo que tengo la autoridad moral y legítima de todo el trabajo que hemos hecho, porque ha sido ganado con sudor. Y mi tía especialmente es una gran lección de perseverancia, ¿verdad? Eso es por un lado, ¿verdad? Como los procesos para que tengan resultados, aquí significa tener esfuerzos sostenidos y también una visión de largo plazo. Con Helen hemos trabajado, ella nos ha dado opiniones, nos ha ayudado a sistematizar casos. Ella, sin ser de pueblos indígenas, es solidario con nuestra lucha. En su demanda por la justicia, por el asesinato de Mirna Mac, allí estábamos en sus actividades. O sea que no la vemos ajeno a todo el trabajo, sino complementarios en toda la lucha. Ella hizo en una ocasión ejercicios espirituales en la casa donde yo vivía, en una casa de la que era yo responsable, y tuvimos unas buenas conversaciones en algunos ratos ya en la noche, que ella descansaba un poco de las jornadas de reflexión y de oración, y realmente me impresionó la fuerza con la que esta mujer se había comprometido con los derechos humanos. Y creo que esta lucha individual no tiene un fin, se va construyendo, se va desarrollando, se va ampliando. Creo que en términos más colectivos me ha permitido encontrar a otros seres humanos, hombres y mujeres de distintas edades, que compartimos un ideal, ¿verdad? Que no hemos logrado construir ese ideal y que no descansaremos, creo, de manera colectiva, ¿verdad? Hasta alcanzarlo. La defensa de los derechos humanos es un compromiso con la dignidad humana. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que no es una cuestión de ideologías, sino que es un compromiso con la dignidad humana, y eso va a implicar que tenemos que estar permanentemente enfrentados al poder, independientemente de la ideología de ese poder, porque el poder siempre representa una amenaza para la dignidad de las personas. Esto no es fácil, o sea, hacer justicia no es nada fácil, porque es precisamente sacar a luz situaciones que otras personas tienen ocultas. Entonces, sacar a luz algo, eso va a conllevar una serie de ataques que uno ni se imagina. Entonces, pero tener la determinación de continuar con el trabajo, a sabiendas de que va a haber un costo muy fuerte, porque estas estructuras que han tenido ocultada la verdad van a hacer todo lo posible para que esa verdad se mantenga en la oscuridad. Entonces, creo yo, conocer referentes
de una lucha de mucho tiempo, creo que ayuda a las nuevas generaciones a entender que los procesos no son de 2, 5 años, sino son procesos que duran toda la vida. Cuando hace uno una mirada retrospectiva, que me toca hacer la de 28 años para acá, sí, las cosas han cambiado, ha valido la pena, hay muchos sinsabores, uno no lo puede negar, hay falta muchas cosas por hacer, creo yo creo que ya le toca a las nuevas generaciones, pues ya les toca esa responsabilidad, como digo, molestando muchas veces, ¿verdad? Yo ya he pasado al consejo de ancianos y acompañarles, porque ahorita las nuevas generaciones ya son otra cosa, ¿verdad? Piensan diferentes, formas de hacer de cosas diferentes, y a nosotros nos toca entenderlos, ¿verdad? Porque son ustedes los que están construyendo pues, la nueva Guatemala. Y a nosotros no nos resta más que acompañarles, compartir las experiencias, compartir lo que hemos vivido, y pues que en ese compartir nos podamos entender intergeneracionalmente para la construcción de un mejor país, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Finalmente, un evento oscuro y doloroso como el asesinato de Mirna desencadenó en Helen una búsqueda inclaudicable por la justicia, que hizo de la tragedia no solo un motivo de lucha, sino de transformaciones estructurales, que junto al trabajo de organizaciones y activistas de la región han permitido que miles de violaciones a los derechos humanos encuentren justicia, pero también comunidad, comprensión y fuerza.